¿Alguna vez te has preguntado si un simple abrazo puede revelar lo que alguien siente por ti? No todos los abrazos son iguales. Algunos son breves y fríos, pero otros hablan sin palabras, transmiten emoción, deseo y conexión. Hoy te invito a mirar más allá de lo evidente, a entender lo que muchas veces pasa desapercibido. Porque cuando una mujer te abraza de cierta forma, no es casualidad. Es comunicación pura. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar completamente la forma en que interpretas sus señales. Y quizá, tu historia con ella. Cuando ella te abraza y no se separa de inmediato, lo primero que debes entender es que ese pequeño detalle, que a simple vista parece insignificante, en realidad tiene una carga emocional mucho más profunda de lo que imaginas. En la vida cotidiana, la mayoría de los abrazos siguen un patrón casi automático: se acercan, se tocan, y en cuestión de segundos se separan. Es un gesto social aprendido, una especie de protocolo que todos repetimos sin pensar demasiado. Pero cuando una mujer rompe ese patrón, cuando decide quedarse un poco más de lo esperado, está comunicando algo que va más allá de la cortesía. Ese segundo extra no es casual, no es un error, no es distracción, es una elección. Y en psicología, especialmente en lo que respecta a la atracción, las elecciones pequeñas suelen revelar verdades grandes. Porque cuando alguien siente algo por otra persona, su comportamiento cambia de maneras sutiles pero consistentes. No siempre lo dirá con palabras, de hecho, muchas veces evitará decirlo directamente. Pero su cuerpo no sabe mentir con la misma facilidad. Piensa en ese momento exacto en el que el abrazo debería terminar. Hay una pausa casi imperceptible, una fracción de tiempo donde ambos podrían separarse. Pero ella no lo hace, se queda, y en ese quedarse, hay intención. Es como si quisiera prolongar una sensación que le gusta, como si ese contacto físico fuera algo que no quiere perder tan rápido. Ese segundo adicional es una extensión del momento. Una forma de decir esto se siente bien sin tener que verbalizarlo. Ahora bien, es importante entender que el contacto físico, para muchas mujeres, no es algo que se entregue sin filtro. A diferencia de lo que algunos podrían pensar, no todos los abrazos tienen el mismo significado. Hay abrazos de amistad, abrazos de compromiso social, abrazos por costumbre. Pero también existen abrazos cargados de emoción, de interés, de curiosidad por el otro. Y la diferencia entre ellos muchas veces se encuentra en detalles tan pequeños como la duración. Cuando una mujer siente atracción, su mente y su cuerpo comienzan a alinearse de una manera particular. Puede que racionalmente intente mantener cierta distancia o control, pero su lenguaje corporal empieza a revelar lo que realmente está sintiendo. Y uno de los primeros canales donde esto se manifiesta es en el contacto físico. Porque el cuerpo busca cercanía con aquello que le genera bienestar. Ese segundo extra en el abrazo es, en esencia, una forma de acercamiento emocional. Es un pequeño puente entre lo que siente y lo que está dispuesta a mostrar. No es una declaración abierta, pero sí es una señal. Y lo interesante es que, muchas veces, ni siquiera es completamente consciente. Simplemente sucede. Porque cuando alguien te gusta, quieres estar cerca, aunque sea por un instante más. También hay que considerar el contexto. No es lo mismo un abrazo prolongado en un entorno donde todos se abrazan constantemente, que uno en un ambiente donde ese tipo de contacto es más limitado. Pero incluso en los contextos más efusivos, el tiempo sigue siendo un indicador clave. Porque una cosa es abrazar, y otra muy distinta es no querer soltar. Ese no querer soltar es lo que realmente importa aquí. Es el núcleo del mensaje. Porque cuando alguien prolonga un abrazo, está resistiendo, aunque sea mínimamente, la idea de separarse. Y esa resistencia es emocional. Es una señal de que ese momento tiene valor para ella. De que no es simplemente un gesto vacío, sino una experiencia que quiere saborear un poco más. Además, hay algo muy poderoso en la sensación de cercanía física. El abrazo es uno de los gestos más íntimos que existen sin cruzar ciertas barreras más explícitas. Implica confianza, apertura, y una cierta vulnerabilidad. No abrazas de la misma forma a cualquier persona. Y cuando ese abrazo se alarga, esa vulnerabilidad se extiende también. Otro aspecto interesante es cómo cambia la energía durante ese segundo adicional. Si prestas atención,
Notarás que el abrazo deja de ser mecánico y se vuelve más presente. Ya no es solo un gesto automático, sino un momento compartido. Hay una pausa en el tiempo, una especie de microconexión donde ambos están ahí, sintiendo el mismo instante. Y cuando ella decide quedarse en ese espacio un poco más, está eligiendo esa conexión contigo. También es importante no interpretar esto de manera aislada. Este tipo de señal cobra más fuerza cuando se repite, cuando se combina con otras formas de comportamiento que apuntan en la misma dirección. Pero incluso por sí sola, la duración del abrazo ya te da una pista importante. Porque en el lenguaje no verbal, el tiempo es uno de los indicadores más sinceros. En muchas ocasiones, las personas subestiman este tipo de detalles porque buscan señales más evidentes, más directas. Pero la realidad es que la atracción, especialmente en sus primeras etapas, rara vez es explícita. Se mueve en lo sutil, en lo implícito, en lo que no se dice pero se siente. Y este tipo de abrazos forman parte de ese mundo. Además, hay un componente emocional muy interesante detrás de este comportamiento. Cuando alguien se siente bien contigo, su cuerpo lo registra. Y cuando se presenta la oportunidad de tener contacto físico, ese bienestar se intensifica. Es una especie de confirmación emocional. Y prolongar el abrazo es una forma de mantener esa sensación un poco más. No se trata solo de ti, sino de cómo ella se siente cuando está contigo. Y si decide quedarse un segundo más en ese abrazo, es muy probable que ese momento le esté generando algo positivo, algo que quiere experimentar un poco más antes de volver a la normalidad. También hay que mencionar que este tipo de comportamiento requiere cierto nivel de comodidad. No cualquier persona se permite romper el ritmo natural de un abrazo. Hace falta sentir confianza, seguridad, y una cierta conexión. Y si eso está presente, es porque ya hay una base emocional que lo permite. En resumen, ese pequeño detalle, ese segundo extra que muchos pasarían por alto, es en realidad una ventana hacia lo que ella está sintiendo. Es una señal silenciosa, pero significativa. No grita, no exige atención. Pero está ahí, esperando a ser interpretada por quien sabe observar. Y tal vez, lo más interesante de todo esto, es que en un mundo donde las palabras a veces sobran o confunden, gestos tan simples como un abrazo pueden decir exactamente lo que alguien no se atreve a expresar. Porque cuando las emociones son reales, siempre encuentran una forma de manifestarse. Incluso en algo tan breve como un segundo que se alarga un poco más de lo normal. No se trata solo de cuánto dura el abrazo, sino de cómo sucede, de la calidad de ese contacto, de la intención que se percibe en cada pequeño detalle. Porque el cuerpo humano, cuando siente atracción, no solo busca estar cerca. Busca hacerlo de una manera específica. Y ahí es donde la presión y la cercanía del abrazo comienzan a revelar mucho más de lo que las palabras podrían decir. Cuando una mujer te abraza y hay una ligera presión en ese gesto, algo cambia inmediatamente. No es un abrazo suelto, distante o mecánico. Es un abrazo que tiene presencia. Es como si, por un momento, quisiera asegurarse de que ese contacto sea real, tangible, sentido. Esa presión no es exagerada, no es invasiva, pero tampoco es indiferente. Es firme de una manera sutil, como una señal silenciosa de conexión. Y aquí es donde entra un punto clave. Las mujeres, en general, suelen ser mucho más conscientes del contacto físico que los hombres. No se trata simplemente de tocar por tocar. Hay una selección, una evaluación interna, muchas veces inconsciente, sobre con quién se sienten cómodas, con quién se permiten ese nivel de cercanía. Por eso, cuando una mujer reduce la distancia contigo de forma voluntaria, cuando no deja espacio entre su cuerpo y el tuyo durante un abrazo, está mostrando algo importante: apertura. Esa cercanía no es casual. El cuerpo humano tiene un sistema natural de distancias que protege el espacio personal. Todos tenemos una especie de burbuja invisible que rara vez dejamos que otros invadan. Y cuando alguien entra en ese espacio sin generar incomodidad, es porque existe confianza. Pero cuando además de permitirlo, ella misma busca esa cercanía, entonces ya no estamos hablando solo de confianza. Estamos hablando de interés. La presión del abrazo también comunica seguridad. Es una forma de decir: me siento bien aquí, no tengo prisa por alejarme,
puedo permitirme estar cerca de ti sin reservas. Y ese tipo de mensaje no se transmite de manera consciente, pero se siente con claridad. Es energía, es intención convertida en acción. Otro aspecto interesante es cómo se distribuye esa presión. No es lo mismo un abrazo donde solo los brazos hacen contacto, que uno donde el torso también se acerca. Cuando el cuerpo entero participa en el abrazo, cuando no hay una postura rígida o defensiva, sino una entrega más natural, hay un nivel de comodidad mucho mayor. Es como si, por un momento, desapareciera la necesidad de protegerse. Y eso es significativo, porque la atracción, en muchas ocasiones, implica precisamente eso: bajar ciertas barreras, permitir que el otro se acerque más de lo que normalmente permitirías. Y el cuerpo, otra vez, es el primero en reflejar ese cambio. También es importante observar si esa cercanía se mantiene de manera consistente, porque una cosa es un gesto aislado, y otra muy distinta es un patrón. Si cada vez que te abraza hay esa misma intensidad, esa misma proximidad, entonces ya no es coincidencia, es una forma de interacción que se ha vuelto natural para ella contigo. Y cuando algo se vuelve natural, es porque encaja con lo que siente. La presión en el abrazo puede ser también una forma de comunicación emocional. A veces, sin palabras, una persona puede transmitir apoyo, cariño, deseo de conexión. Y cuando esa presión tiene un tono cálido, envolvente, no rígido ni forzado, suele estar cargada de intención positiva. Es como si, por un instante, quisiera acercarse más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Además, hay una dimensión psicológica muy interesante en todo esto. El contacto físico activa respuestas en el cerebro relacionadas con el bienestar, la confianza y la conexión. Cuando alguien te abraza de manera cercana y con una ligera presión, se genera una sensación de seguridad. Y si ella está buscando este tipo de contacto contigo, es muy probable que asocie tu presencia con esas emociones positivas. Eso no ocurre con cualquier persona. No es algo que se reparta de forma indiscriminada. Es selectivo. Y precisamente por eso, cuando sucede, tiene valor. También hay que considerar el nivel de relajación en su cuerpo durante el abrazo. Si hay cercanía pero también rigidez, puede ser simplemente un gesto educado. Pero si hay cercanía acompañada de fluidez, de naturalidad, de una postura que no muestra tensión, entonces el mensaje cambia completamente. Porque ya no es solo proximidad física. Es comodidad emocional. En muchos casos, esa cercanía viene acompañada de pequeños ajustes durante el abrazo. Tal vez ella se acomoda ligeramente, tal vez busca una posición más cómoda, tal vez su cuerpo se adapta al tuyo de una forma casi imperceptible. Esos micromovimientos son señales de que no está simplemente cumpliendo con el gesto, sino que está participando activamente en él. Y cuando alguien participa activamente en el contacto físico, es porque le importa cómo se siente ese momento. Otro punto a destacar es la intención detrás de la cercanía. No es lo mismo un abrazo cercano por falta de espacio o por contexto social, que uno donde claramente hay una elección de acercarse más de lo necesario. Cuando ella tiene la opción de mantener cierta distancia y decide no hacerlo, está tomando una decisión. Y en el lenguaje del comportamiento humano, las decisiones hablan más fuerte que las palabras. También es interesante notar si esa presión y cercanía se mantienen incluso cuando el abrazo está por terminar. A veces, en lugar de alejarse rápidamente, hay una ligera resistencia, una sensación de que el cuerpo no quiere separarse del todo. Ese tipo de detalle refuerza aún más la idea de que ese contacto tiene un significado especial. La cercanía física, cuando es genuina, suele ir acompañada de una energía distinta. No es incómoda, no es invasiva, no genera dudas. Se siente natural. Y cuando algo se siente natural, es porque hay una alineación interna. Es decir, lo que siente, lo que piensa y lo que hace están, al menos en ese momento, en sintonía. Además, este tipo de abrazos suelen dejar una impresión. No son olvidables. Hay algo en ellos que se queda, que se percibe como diferente. Y eso también es una señal. Porque cuando un gesto simple se vuelve memorable, es porque llevaba consigo una carga emocional mayor. No se trata de sobreanalizar cada movimiento, sino de aprender a observar con atención. Porque muchas veces, las señales más claras no son las más obvias,
sino las más sutiles. Y la forma en que alguien te abraza puede decir más sobre lo que siente que cualquier conversación. La presión y la cercanía en un abrazo son, en esencia, una forma de reducir la distancia entre dos personas, no solo en términos físicos, sino también emocionales. Es un acercamiento que no necesita palabras, que no requiere explicaciones, pero que transmite con claridad una intención: estar más cerca. Y cuando una mujer elige estar más cerca de ti, cuando su cuerpo lo hace de manera natural, sin reservas, con una ligera presión que refuerza el contacto, lo que está mostrando es que hay algo en ti que le genera confianza, comodidad y posiblemente atracción. Porque al final, el cuerpo siempre busca aquello que le hace sentir bien. Y si en ese abrazo hay cercanía, hay presión, hay presencia, entonces probablemente también hay algo más detrás que vale la pena entender. Fíjate en los detalles, porque ahí es donde realmente ocurre todo. Lo evidente casi nunca cuenta la historia completa, es lo sutil, lo que pasa en segundo plano, lo que revela la verdadera intención. Un abrazo puede parecer un gesto simple, pero cuando empiezas a observar con atención, descubres que está lleno de matices, de pequeñas señales que, juntas, forman un mensaje mucho más profundo. Y en ese lenguaje silencioso, cada movimiento tiene un significado. Cuando ella apoya su cabeza en tu pecho o en tu hombro, por ejemplo, no es un gesto cualquiera, es una señal de comodidad emocional, es una forma de acercarse más allá de lo físico, de encontrar un punto de descanso en ti. El pecho y el hombro son zonas que implican cercanía y cierta vulnerabilidad, porque no se eligen al azar. Cuando alguien decide colocar su cabeza ahí, está diciendo, sin palabras, que se siente tranquila, que confía, que puede bajar la guardia contigo por un instante. Ese gesto tiene una carga emocional muy particular. No es impulsivo en el sentido superficial, pero tampoco es completamente calculado. Surge cuando hay una sensación interna de bienestar. Es como si su cuerpo encontrara en ti un lugar donde puede relajarse. Y esa relajación es clave, porque la atracción no solo se trata de emoción intensa o nerviosismo, también se trata de sentirse en calma con la otra persona. Además, cuando la cabeza entra en el abrazo, cambia la dinámica. Ya no es solo un contacto entre brazos y torsos, es una conexión más envolvente. El abrazo se vuelve más íntimo, más completo. Y eso no ocurre con cualquiera. Es una forma de acercamiento que suele reservarse para personas con las que existe un vínculo especial, aunque todavía no esté definido con palabras. Otro detalle importante son las manos. Muchas veces pasan desapercibidas, pero dicen muchísimo. Si durante el abrazo sus manos no se quedan estáticas, si se mueven ligeramente, si acarician de forma sutil tu espalda, tus hombros o incluso tus brazos, hay intención en ese contacto. No es un gesto automático, es exploración, es presencia. Es una forma de extender el momento. Esos pequeños movimientos son como una conversación sin voz. Cada roce, cada ajuste, cada caricia leve es una forma de decir estoy aquí contigo y estoy sintiendo este momento. No es algo que se haga por compromiso. Es algo que se hace cuando el contacto se disfruta, cuando hay una conexión que se quiere prolongar y experimentar de forma más consciente. Incluso la forma en que sus manos se colocan puede darte pistas. No es lo mismo un abrazo donde las manos apenas tocan, que uno donde se posicionan con seguridad, donde hay un agarre suave pero definido. Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia completamente el significado del gesto. Porque cuando hay seguridad en el contacto, hay también seguridad en la intención. Y luego están los pequeños sonidos, como ese suspiro casi imperceptible que puede surgir durante el abrazo. Ese tipo de detalle es especialmente revelador porque es difícil de controlar de manera consciente. Un suspiro suele ser una respuesta emocional o física a una sensación interna. Puede indicar alivio, comodidad, agrado. Y cuando ocurre en medio de un abrazo, sugiere que ese momento está generando una sensación positiva. Ese suspiro es como una liberación, una señal de que algo dentro de ella se relaja. Y si eso sucede contigo, en ese contexto de cercanía, es porque tu presencia está asociada a esa sensación. No es algo que se pueda fingir fácilmente. Es una reacción genuina. También es importante observar la transición dentro del abrazo. Cómo empieza,
cómo se mantiene y cómo termina. Porque en esos 3 momentos hay información valiosa. Tal vez al inicio es un abrazo normal, pero luego ocurre ese pequeño ajuste donde ella se acerca más, donde su cabeza cambia de posición, donde sus manos se mueven. Ese cambio indica que el abrazo dejó de ser automático y se volvió consciente. Durante el abrazo, puede haber una especie de sincronización. Los cuerpos se ajustan, la respiración se alinea por un instante, hay una sensación de estar en el mismo ritmo. Y cuando eso ocurre, no es solo físico, es una microconexión emocional. Es breve, pero significativa. Y muchas veces, ese tipo de sincronía no se da con cualquiera. El final del abrazo también dice mucho. Si hay una separación rápida, sin transición, puede ser simplemente un gesto social. Pero si hay una salida lenta, si el contacto se va soltando poco a poco, si incluso después de separarse queda una proximidad breve, entonces el momento tuvo un peso distinto. Es como si ninguno de los dos quisiera romper completamente esa conexión de golpe. A veces, incluso después del abrazo, se mantiene algo en el aire, una mirada, una sonrisa leve, una pausa antes de seguir con lo que estaban haciendo. Ese después es parte del lenguaje. Porque el contacto no termina exactamente cuando los cuerpos se separan. Deja una huella, una sensación que puede extenderse unos segundos más. Todo esto forma parte de un sistema de comunicación no verbal que es increíblemente rico. Y lo más interesante es que muchas de estas señales ocurren sin planificación consciente. No es que ella piense cada movimiento, simplemente responde a lo que siente. Y cuando hay atracción, el cuerpo tiende a acercarse, a explorar, a prolongar, a intensificar el contacto de formas sutiles. También hay que entender que este tipo de lenguaje requiere atención para ser percibido. No es evidente para quien no observa. Pero una vez que empiezas a notar estos detalles, te das cuenta de que hay una coherencia entre ellos. No son gestos aislados, sino partes de un mismo mensaje. Ese mensaje no siempre es una declaración directa de amor o deseo, pero sí puede ser una señal clara de interés, de comodidad, de una conexión que va más allá de lo superficial. Y en muchas ocasiones, es el primer paso hacia algo más. Porque antes de que las palabras definan una relación, el cuerpo ya ha empezado a expresarla. La clave está en no quedarse solo con la acción visible del abrazo, sino en todo lo que ocurre dentro de él. En cómo se siente, en cómo se mueve, en cómo evoluciona durante esos segundos. Porque ahí es donde se encuentra la verdadera información. Y cuando empiezas a interpretar ese lenguaje, te das cuenta de que hay una especie de honestidad en él. Las palabras pueden esconder, pueden suavizar, pueden evitar. Pero el cuerpo, especialmente en momentos de cercanía, tiende a revelar. No de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para que quien observa con atención pueda entender. Por eso, la próxima vez que estés en un abrazo así, no te enfoques solo en el hecho de que ocurrió. Presta atención a los matices, a la cabeza que se apoya, a las manos que se mueven, al suspiro que aparece, a la forma en que el momento se extiende y se transforma. Porque en ese conjunto de detalles hay una historia completa, una intención que no necesita palabras para ser real. Y tal vez, en ese lenguaje silencioso, encuentres respuestas que nunca fueron dichas en voz alta, pero que siempre estuvieron ahí, esperando ser comprendidas.